En 2012, un gran descubrimiento llenó las primeras páginas de los periódicos y un sinfín de portadas en las telenoticias. El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, había descubierto en su tecnológico y enorme campo de pruebas, el Gran Colisionador de Hadrones situado en Suiza, la existencia del bosón de Higgs. Si bien en la década de los 60 Peter Higgs y otros científicos tenían la teoría de que este bosón existía, no fue hasta el 2012, con el CERN a la cabeza y el colisionador que no se pudo corroborar realmente, que esta partícula está presente. A esta partícula también se la conoce por el nombre de la partícula de Dios, pero ¿por qué es tan importante esto y en qué nos afecta a nosotros? Demostrar que esta partícula existe supone saber cuál es el origen de las cosas y cómo se forma su masa en todo el universo y obviamente también aquí en la Tierra. Sin el bosón, ninguna partícula tendría masa, no habría átomos, ni moléculas, ni planetas, ni estrellas y por supuesto tampoco universo, ni materia y obviamente tampoco seres vivos. Por supuesto, este descubrimiento es importantísimo para entender cómo se ha formado todo y hacia dónde vamos. Pero no todo es tan fácil como parece. El Gran Colisionador de Hadrones del CERN es un complejo subterráneo con forma circular que lo que hace, explicándolo a grosso modo, es colisionar partículas con otras. Todo este proceso requiere de una ingente cantidad de energía, la equivalente a la que pudo generarse con el Big Bang. Y no solo eso, las colisiones entre partículas subatómicas ocurren en segundos, y el bosón de Higgs se desintegra antes de poder ser visto, por lo que lo único que le queda a la ciencia es estudiar los residuos que esta partícula dejaba. Al acabar las colisiones, los datos para analizar son enormes. Hablamos de ingentes cantidades de terabytes que son redirigidos a granjas de datos y de ahí analizada por científicos de todo el mundo. Todo se hace en colaboración internacional, ya que si esto lo analizara solamente un equipo, tardarían décadas. En un principio, el colisionador se construyó para replicar en condiciones seguras el Big Bang, el comienzo del universo según nosotros tenemos entendido. Tras todos estos hallazgos interesantísimos, el CERN se cerró durante 2 años y no fue hasta marzo o mayo de este mismo año, el 2015, cuando se volvió a abrir, y esta vez con el doble de potencia. Entre lo que tienen en manos los científicos esta vez es averiguar si existen los universos paralelos, puesto que se descubrió que una misma partícula podría estar en distintos lugares a la vez, lo que sería un indicio de que los universos y/o dimensiones alternas existen. También se plantea estudiar más a fondo el tema de la materia oscura, la antimateria, entre otras muchas cosas, y hasta replicar agujeros negros en laboratorio, lo cual algunos expertos ya han advertido de que jugar con esto puede ser imprevisible, pudiendo acabar con el colisionador en una enorme explosión nuclear, o algo muchísimo peor y más grave. Para que os hagáis una idea, cuando se construyó el colisionador tenía una potencia de 7 a 8 teraelectronvoltios y hoy, en 2015, tiene una potencia superior a los 13. Para la gente normal y corriente como nosotros, se nos escapa de la cabeza la medida de los teraelectronvoltios. Simplemente, al no poderlo medir, no tenemos ni idea de la potencia que supone eso, y no vamos a ponernos demasiado técnicos. Como era de esperar, esta nueva etapa de la investigación subatómica y cuántica daría sorpresas y estas no han tardado en aparecer desde su nueva apertura. Los científicos han descubierto en el corazón del colisionador 2 nuevas partículas desconocidas y nunca antes vistas de la familia de los bariones. Pero, ¿de dónde han salido? Una de las teorías es que el colisionador habría abierto alguna grieta interdimensional. En otras palabras, que estas partículas se habrían colado desde algún universo alterno al nuestro, pero no hay nada aún que concluya esto. Si bien estas teorías parecen sacadas de películas de ciencia ficción, lo cierto es que muchos científicos no desechan la idea de los universos paralelos y las dimensiones extra. Sin ir más lejos, los científicos dicen que una dimensión extra bien podría ser alguna forma desconocida de materia que constituiría para nosotros otra dimensión, y no sería descabellado pensar que el Gran Colisionador de Hadrones, en un futuro, puede abrirnos las puertas hacia nuevos mundos o destruir el universo, sencillamente. Pensar en todas estas teorías no es de locos ni de frikis.
Bien es sabido que desde 2011 o 2012, cuando el CERN encendía su colisionador para experimentar en el cielo, podían verse extrañas estelas, como si de una película se tratara, como si de alguna manera se estuviera desgarrando nuestro cielo, lo cual está sujeto a duda, puesto que bien pueden ser bulos. Ya sabéis que últimamente en internet uno ya no sabe si lo que está viendo es real o no. ¿Cómo podemos saber que una de estas dimensiones ocultas existe realmente? Los físicos del CERN creen que al analizar los datos del acelerador podrían encontrar rastros de que alguna partícula desaparece durante un brevísimo lapso de tiempo, para luego aparecer nuevamente. Si ello ocurre, una de las explicaciones posibles sería que la partícula en cuestión se ha deslizado a alguna de estas 6 dimensiones ocultas, para luego volver al universo que todos conocemos. Esto, de producirse y probarse su existencia, no significa que tengamos, ni remotamente, la posibilidad de explorar o viajar a estos universos paralelos. Es solo cuestión de tiempo saber si de verdad todo esto sería posible o no. Y en mi opinión, todo es posible en el mundo atómico y cuántico, ya que nosotros estamos limitados por nuestros sentidos y lo que no podemos ver, para nosotros, sencillamente no existe. Realmente estamos muy limitados por defecto. Las subatómicas ocurren en segundos y el bosón de Higgs se desintegra antes de poder ser visto, por lo que lo único que le queda a la ciencia es estudiar los residuos que esta partícula dejaba. Al acabar las colisiones, los datos para analizar son enormes. Hablamos de ingentes cantidades de terabytes que son redirigidos a granjas de datos y de ahí analizada por científicos de todo el mundo. Todo se hace en colaboración internacional, ya que si esto lo analizara solamente un equipo, tardarían décadas. En un principio, el colisionador se construyó para replicar en condiciones seguras el Big Bang, el comienzo del universo según nosotros tenemos entendido. Tras todos estos hallazgos interesantísimos, el CERN se cerró durante 2 años y no fue hasta marzo o mayo de este mismo año, el 2015, cuando se volvió a abrir, y esta vez con el doble de potencia. Entre lo que tienen en manos los científicos esta vez es averiguar si existen los universos paralelos, puesto que se descubrió... No han tardado en aparecer desde su nueva apertura. Los científicos han descubierto en el corazón del colisionador 2 nuevas partículas desconocidas y nunca antes vistas de la familia de los bariones. Pero, ¿de dónde han salido? Una de las teorías es que el colisionador habría abierto alguna grieta interdimensional. En otras palabras, que estas partículas se habrían colado desde algún universo alterno al nuestro, pero no hay nada aún que concluya esto. Si bien estas teorías parecen sacadas de películas de ciencia ficción, lo cierto es que muchos científicos no desechan la idea de los universos paralelos y las dimensiones extra. Sin ir más lejos, los científicos dicen que una dimensión extra bien podría ser alguna forma desconocida de materia que constituiría para nosotros otra dimensión, y no sería descabellado pensar que el gran colisionador de hadrones, en un futuro, puede abrirnos las puertas hacia nuevos mundos o destruir el universo, sencillamente. Pensar en todas estas teorías no... Demostrar que esta partícula existe supone saber cuál es el origen de las cosas y cómo se forma su masa en todo el universo y obviamente también aquí en la Tierra. Sin el bosón, ninguna partícula tendría masa, no habría átomos, ni moléculas, ni planetas, ni estrellas y por supuesto tampoco universo, ni materia y obviamente tampoco seres vivos. Por supuesto, este descubrimiento es importantísimo para entender cómo se ha formado todo y hacia dónde vamos. Pero no todo es tan fácil como parece. El Gran Colisionador de Hadrones del CERN es un complejo subterráneo con forma circular que lo que hace, explicándolo a grosso modo, es colisionar partículas con otras. Todo este proceso requiere de una ingente cantidad de energía, la equivalente a la que pudo generarse con el Big Bang. Y no solo eso, las colisiones entre partículas... Creo que una misma partícula podría estar en distintos lugares a la vez, lo que sería un indicio de que los universos y/o dimensiones alternas existen. También se plantea estudiar más a fondo el tema de la materia oscura, la antimateria, entre otras muchas cosas, y hasta replicar agujeros negros en laboratorio, lo cual algunos expertos ya han advertido de que jugar con esto puede ser imprevisible, pudiendo acabar con el colisionador en una enorme explosión nuclear, o algo muchísimo peor y más grave. Para que os hagáis una idea,
Cuando se construyó el colisionador tenía una potencia de 7 a 8 teraelectronvoltios y hoy, en 2015, tiene una potencia superior a los 13. Para la gente normal y corriente como nosotros, se nos escapa de la cabeza la medida de los teraelectronvoltios. Simplemente, al no poderlo medir, no tenemos ni idea de la potencia que supone eso, y no vamos a ponernos demasiado técnicos. Como era de esperar, esta nueva etapa de la investigación subatómica y cuántica daría sorpresas y En 2012, un gran descubrimiento llenó las primeras páginas de los periódicos y un sinfín de portadas en las telenoticias. El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, había descubierto en su tecnológico y enorme campo de pruebas, el Gran Colisionador de Hadrones, situado en Suiza, la existencia del bosón de Higgs. Si bien en la década de los 60 Peter Higgs y otros científicos tenían la teoría de que este bosón existía, no fue hasta el 2012, con el CERN a la cabeza y el colisionador que no se pudo corroborar realmente, que esta partícula está presente. A esta partícula también se la conoce por el nombre de la partícula de Dios, pero ¿por qué es tan importante esto y en qué nos afecta a nosotros? En 2015 tiene una potencia superior a los 13. Para la gente normal y corriente como nosotros, se nos escapa de la cabeza la medida de los teraelectronvoltios. Simplemente, al no poderlo medir, no tenemos ni idea de la potencia que supone eso, y no vamos a ponernos demasiado técnicos. Como era de esperar, esta nueva etapa de la investigación subatómica y cuántica daría sorpresas y estas no han tardado en aparecer desde su nueva apertura. Los científicos han descubierto en el corazón del colisionador dos nuevas partículas desconocidas y nunca antes vistas de la familia de los bariones. Pero, ¿de dónde han salido? Una de las teorías es que el colisionador habría abierto alguna grieta interdimensional. En otras palabras, que estas partículas se habrían colado desde algún universo alterno al nuestro, pero no hay nada aún que concluya esto. Si bien estas teorías parecen sacadas de películas de ciencia ficción, lo cierto es que muchos científicos no desechan la idea de los universos paralelos y las dimensiones extra. Sin ir más lejos, los científicos dicen que una dimensión extra bien podría ser alguna forma desconocida de materia que constituiría para nosotros otra dimensión, y no sería descabellado pensar que el Gran Colisionador de Hadrones, en un futuro, puede abrirnos las puertas hacia nuevos mundos o destruir el universo, sencillamente. Pensar en todas estas teorías no es de locos ni de frikis. Bien es sabido que desde 2011 o 2012, cuando el CERN encendía su colisionador para experimentar en el cielo, podían verse extrañas estelas, como si de una película se tratara, como si de alguna manera se estuviera desgarrando nuestro cielo, lo cual está sujeto a duda puesto que bien pueden ser bulos. Ya sabéis que últimamente en internet uno ya no sabe si lo que está viendo es real o no. ¿Cómo podemos saber que una de estas dimensiones ocultas existe realmente? Los físicos del CERN creen que al analizar los datos del acelerador podrían encontrar rastros de que alguna partícula desaparece durante un brevísimo lapso de tiempo, para luego aparecer nuevamente. Si ello ocurre, una de las explicaciones posibles sería que la partícula en cuestión se ha deslizado a alguna de estas 6 dimensiones ocultas, para luego volver al universo que todos conocemos. Esto, de producirse y probarse su existencia, no significa que tengamos, ni remotamente, la posibilidad de explorar o viajar a estos universos paralelos. Es solo cuestión de tiempo saber si de verdad todo esto sería posible o no. Y en mi opinión, todo es posible en el mundo atómico y cuántico, ya que nosotros estamos limitados por nuestros sentidos y lo que no podemos ver, para nosotros, sencillamente no existe. Realmente estamos muy limitados por defecto. Las subatómicas ocurren en segundos y el bosón de Higgs se desintegra antes de poder ser visto, por lo que lo único que le queda a la ciencia es estudiar los residuos que esta partícula dejaba. Higgs se desintegra antes de poder ser visto, por lo que lo único que le queda a la ciencia es estudiar los residuos que esta partícula dejaba. Al acabar las colisiones, los datos para analizar son enormes. Hablamos de ingentes cantidades de terabytes que son redirigidos a granjas de datos y de ahí analizadas por científicos de todo el mundo.
Todo se hace en colaboración internacional, ya que si esto lo analizara solamente un equipo, tardarían décadas. En un principio, el colisionador se construyó para replicar en condiciones seguras el Big Bang, el comienzo del universo según nosotros tenemos entendido. Tras todos estos hallazgos interesantísimos, el CERN se cerró durante 2 años y no fue hasta marzo o mayo de este mismo año, el 2015, cuando se volvió a abrir, y esta vez con el doble de potencia. Entre lo que tienen en manos los científicos esta vez es averiguar si existen los universos paralelos, puesto que se descubrió... no han tardado en aparecer desde su nueva apertura. Los científicos han descubierto en el corazón del colisionador 2 nuevas partículas desconocidas y nunca antes vistas de la familia de los bariones. Pero, ¿de dónde han salido? Una de las teorías es que el colisionador habría abierto alguna grieta interdimensional. En otras palabras, que estas partículas se habrían colado desde algún universo alterno al nuestro, pero no hay nada aún que concluya esto. Si bien estas teorías parecen sacadas de películas de ciencia ficción, lo cierto es que muchos científicos no desechan la idea de los universos paralelos y las dimensiones extra. Sin ir más lejos, los científicos dicen que una dimensión extra bien podría ser alguna forma desconocida de materia que constituiría para nosotros otra dimensión, y no sería descabellado pensar que el gran colisionador de hadrones, en un futuro, puede abrirnos las puertas hacia nuevos mundos o destruir el universo, sencillamente. Pensar en todas estas teorías no... Demostrar que esta partícula existe supone saber cuál es el origen de las cosas y cómo se forma su masa en todo el universo y obviamente también aquí en la Tierra. Sin el bosón, ninguna partícula tendría masa, no habría átomos, ni moléculas, ni planetas, ni estrellas y por supuesto tampoco universo, ni materia y obviamente tampoco seres vivos. Por supuesto, este descubrimiento es importantísimo para entender cómo se ha formado todo y hacia dónde vamos. Pero no todo es tan fácil como parece. El Gran Colisionador de Hadrones del CERN es un complejo subterráneo con forma circular que lo que hace, explicándolo a grosso modo, es colisionar partículas con otras. Todo este proceso requiere de una ingente cantidad de energía, la equivalente a la que pudo generarse con el Big Bang. Y no solo eso, las colisiones entre partículas... Creo que una misma partícula podría estar en distintos lugares al tiempo, saber si de verdad todo esto sería posible o no. Y en mi opinión, todo es posible en el mundo atómico y cuántico, ya que nosotros estamos limitados por nuestros sentidos y lo que no podemos ver, para nosotros, sencillamente no existe. Realmente estamos muy limitados por defecto. Las subatómicas ocurren en segundos y el bosón de Higgs se desintegra antes de poder ser visto, por lo que lo único que le queda a la ciencia es estudiar los residuos que esta partícula dejaba. Al acabar las colisiones, los datos para analizar son enormes. Hablamos de ingentes cantidades de terabytes que son redirigidos a granjas de datos y de ahí analizada por científicos de todo el mundo. Todo se hace en colaboración internacional, ya que si esto lo analizara solamente un equipo, tardarían décadas. En un principio, el colisionador se construyó para replicar en condiciones seguras el Big Bang, el comienzo del universo según nosotros tenemos entendido. Tras todos estos hallazgos interesantísimos, el CERN se cerró durante 2 años y no fue hasta marzo o mayo de este mismo año, el 2015, cuando se volvió a abrir, y esta vez con el doble de potencia. Entre lo que tienen en manos los científicos esta vez es averiguar si existen los universos paralelos, puesto que se descubrió... No han tardado en aparecer desde su nueva apertura. Los científicos han descubierto en el corazón del colisionador 2 nuevas partículas desconocidas y nunca antes vistas de la familia de los bariones. Pero, ¿de dónde han salido? Una de las teorías es que el colisionador habría abierto alguna grieta interdimensional. En otras palabras, que estas partículas se habrían colado desde algún universo alterno al nuestro, pero no hay nada aún que concluya esto. Si bien estas teorías parecen sacadas de películas de ciencia ficción, lo cierto es que muchos científicos no desechan la idea de los universos paralelos y las dimensiones extra. Sin ir más lejos, los científicos dicen que una dimensión extra bien podría ser alguna forma desconocida de materia que constituiría para nosotros otra dimensión, y no sería descabellado pensar
que el gran colisionador de hadrones, en un futuro, puede abrirnos las puertas hacia nuevos mundos o destruir el universo, sencillamente. Pensar en todas estas teorías no... Demostrar que esta partícula existe supone saber cuál es el origen de las cosas y cómo se forma su masa en todo el universo y obviamente también aquí en la Tierra. Sin el bosón, ninguna partícula tendría masa, no habría átomos, ni moléculas, ni planetas, ni estrellas y por supuesto tampoco universo, ni materia y obviamente tampoco seres vivos. Por supuesto, este descubrimiento es importantísimo para entender. Demostrar que esta partícula existe supone saber cuál es el origen de las cosas y cómo se... Fácil como parece. El Gran Colisionador de Hadrones del CERN es un complejo subterráneo con forma circular que lo que hace, explicándolo a grosso modo, es colisionar partículas con otras. Todo este proceso requiere de una ingente cantidad de energía, la equivalente a la que pudo generarse con el Big Bang. Y no solo eso, las colisiones entre partículas subatómicas ocurren en segundos, y el bosón de... La de los 60, Peter Higgs y otros científicos tenían la teoría de que este bosón existía, no fue hasta el 2012, con el CERN a la cabeza y el colisionador que no se pudo corroborar realmente, que esta partícula está presente. A esta partícula también se la conoce por el nombre de la partícula de Dios, pero ¿por qué es tan importante esto y en qué nos afecta a nosotros? En 2012, un gran descubrimiento llenó las primeras páginas de los periódicos y un sinfín de portadas en las telenoticias. El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, había descubierto en su tecnológico y enorme campo de pruebas, el Gran Colisionador de Hadrones, situado en Suiza, la existencia del bosón de Higgs. Si bien en la década forma su masa en todo el universo y obviamente también aquí en la Tierra. Sin el bosón, ninguna partícula tendría masa, no habría átomos, ni moléculas, ni planetas, ni estrellas y por supuesto tampoco universo, ni materia y obviamente tampoco seres vivos. Por supuesto, este descubrimiento es importantísimo para entender cómo se ha formado todo y hacia dónde vamos. Pero no todo es tan